Preguntas y respuestas sobre el COVID-19. ¿Qué es un coronavirus? Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como en humanos. En los humanos se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir desde resfriado común hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio y el síndrome respiratorio agudo severo. El coronavirus que se ha descubierto más recientemente causa la enfermedad por coronavirus COVID-19. ¿Qué es COVID-19? La COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más recientemente. Tanto este nuevo virus como la enfermedad que provoca eran desconocidos hasta antes de que estallara el brote en Wuhan, China, en diciembre de 2019. Actualmente, la COVID-19 es una pandemia que afecta a muchos países en todo el mundo. ¿Cuáles son los síntomas del COVID-19? Los síntomas más comunes del COVID-19 son fiebre, tos seca y cansancio. Algunos pacientes pueden presentar dolores, congestión nasal, dolor de garganta o diarrea. Estos síntomas suelen ser leves y parecen de forma gradual. Algunas personas se infectan, pero solo presentan síntomas muy leves. La mayoría de las personas, alrededor del 80%, se recuperan de la enfermedad sin necesidad de tratamiento hospitalario. Alrededor de 1 de cada 5 personas que contraen el COVID-19 desarrolla una enfermedad grave y tiene dificultad para respirar. Las personas mayores y las que padecen afecciones médicas subyacentes como hipertensión arterial, problemas cardíacos o pulmonares, diabetes o cáncer, tienen más probabilidad de desarrollar una enfermedad grave. Sin embargo, cualquier persona puede contraer la COVID-19 y desarrollar una enfermedad grave. Incluso las personas con síntomas muy leves de COVID-19 pueden transmitir el virus. Las personas de todas las edades que tengan fiebre, tos, dificultad para respirar deben buscar atención médica. ¿Qué debo hacer si tengo síntomas de COVID-19 y cuándo he de buscar atención médica? Si tienes síntomas leves como tos o fiebre leves, generalmente no es necesario que busque atención médica. Quédese en casa, aíslese y vigile sus síntomas. Siga las orientaciones nacionales sobre el autoaislamiento. Sin embargo, si vive en una zona con paludismo, malaria o dengue, es importante que no ignore la fiebre. Busque ayuda médica. Cuando acuda al centro de salud, lleve una mascarilla si es posible. Manténgase al menos a 1 metro de distancia de las demás personas y no toque las superficies con las manos. En caso de que enfermo sea un niño, ayúdelo a seguir este consejo. Busque inmediatamente atención médica si tiene dificultad para respirar o siente dolor o presión en el pecho. Si es posible, llame a su dispensador de atención de salud con antelación para que pueda dirigirlo hacia un centro de salud adecuado. ¿Cómo se propaga el COVID-19? Una persona puede contraer el COVID-19 por contacto con otra que esté infectada por el virus. La enfermedad se propaga principalmente de persona a persona a través de las gotículas que salen pedidas de la nariz o la boca de una persona infectada al toser, estornudar o hablar. Estas gotículas son relativamente pesadas, no llegan muy lejos y caen rápidamente al suelo. Una persona puede contraer el COVID-19 si inhala las gotículas procedentes de la persona infectada por el virus. Por eso es importante mantenerse al menos a 1 metro, 3 pies, de distancia de los demás. Estas gotículas pueden caer sobre los objetos y superficies que rodean a las personas, como mesas, pomos y barandillas. De modo que otras personas pueden infectarse si tocan esos objetos o superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca. Por ello es importante lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o con un desinfectante a base de alcohol. La OMS está estudiando la investigación en curso sobre las formas de propagación del COVID-19 y seguirá informando sobre las conclusiones que se vayan obteniendo. ¿Es posible contagiarse del COVID-19 por contacto con una persona que no presente ningún síntoma? La principal forma de propagación del COVID-19 es a través de las gotículas respiratorias expedidas por alguien que tose o que tiene otros síntomas como fiebre o cansancio. Muchas personas con COVID-19 presentan solo síntomas leves. Esto es particularmente cierto en las primeras etapas de la enfermedad. Es posible contagiarse de alguien que solamente tenga una tos leve y no se sienta enfermo. Según algunos informes, las personas sin síntomas pueden transmitir el virus. Aún no se sabe con qué frecuencia ocurre. La OMS está estudiando las investigaciones sobre esta cuestión y seguirá informando sobre las conclusiones que se vayan obteniendo. ¿Cómo podemos protegernos a nosotros mismos y a los demás si no sabemos quién está infectado? Practicar la higiene respiratoria y de las manos es importante en todo momento, y la mejor forma de protegerse a sí mismo y a los demás, cuando sea posible,
mantenga al menos 1 metro, 3 pies de distancia entre usted y los demás. Esto es especialmente importante si está al lado de alguien que está tosiendo o estornudando, dado que es posible que algunas personas infectadas aún no presenten síntomas o que sus síntomas sean leves. Conviene que mantenga distancia física con todas las personas si se encuentra en la zona donde circula el virus de la COVID-19. ¿Qué debo hacer si he estado en contacto estrecho con alguien que tiene COVID-19? Si ha estado en contacto estrecho con el COVID-19, puede estar infectado. Contacto estrecho significa vivir con alguien que tiene la enfermedad o haber estado al menos a 1 metro de distancia de alguien que tiene la enfermedad. En estos casos es mejor quedarse en casa. Sin embargo, si usted vive en una zona con paludio o dengue, es importante que no ignore fiebre, busque ayuda médica. Cuando acuda al centro de salud, lleve una mascarilla. Si es posible, manténgase al menos a 1 metro de distancia de las demás personas y no toque las superficies con las manos. Si no vive en una zona con paludio o dengue, por favor, haga lo siguiente. Si enferma, incluso con síntomas muy leves como fiebre o dolores leves, debe aislarse en su casa. Incluso si no cree haber estado expuesto al COVID-19, pero desarrolla estos síntomas, aíslese y controle su estado. Es más probable que infecte a otros en las primeras etapas de la enfermedad cuando solo tienen síntomas leves, por lo que el aislamiento temprano es muy importante. Si no tiene síntomas, pero ha estado expuesto a una persona infectada, póngase en cuarentena durante 40 días. Si ha tenido indudablemente COVID-19, confirmada mediante una prueba, aíslese durante 14 días incluso después de los síntomas hayan desaparecido como medida de precaución. Todavía no se sabe exactamente cuánto tiempo las personas siguen siendo contagiosas después de recuperarse. Siga los consejos de las autoridades nacionales sobre el aislamiento. ¿Qué significa aislarse? El aislamiento es una medida importante que adoptan las personas con síntomas de COVID-19 para evitar infectar a otras personas de la comunidad, incluidos sus familiares. El aislamiento se produce cuando una persona tiene fiebre, tos u otros síntomas del COVID-19, se queda en casa y no va al trabajo, a la escuela o a lugares públicos. Lo puede hacer voluntariamente o por recomendación de su dispensador de atención de salud. Sin embargo, si vive en una zona con paludio o dengue, es importante que no ignore la fiebre y busque ayuda médica. Si no vive en una zona con paludio o dengue, por favor lo siguiente. Si una persona se encuentra en aislamiento es porque está enferma, pero gravemente enferma, en cuyo caso requiere atención médica. Ocupa una habitación individual amplia y bien ventilada con retrete y lavado. Si esta no es posible, coloque las camas al menos a 1 metro de distancia, manténgase a menos 1 metro de distancia de los demás, incluso de los miembros de su familia. Controle sus síntomas diariamente. Aíslese durante 14 días, incluso si se siente bien. Si tiene dificultades para respirar, póngase en contacto inmediato con su dispensador de atención de salud. Llame por teléfono primero, si es posible. Permanezca positivo y con energía manteniéndose en contacto con sus seres queridos por teléfono o internet y haciendo ejercicio en casa. ¿Qué debo hacer si no tengo síntomas, pero creo que he estado expuesto a la COVID-19? ¿Qué significa ponerse en cuarentena? Ponerse en cuarentena significa separarse de los demás porque he estado expuesto a alguien con COVID-19, aunque usted mismo no tenga síntomas. Durante la cuarentena debe vigilar su estado para detectar síntomas. El objetivo de la cuarentena es prevenir la transmisión. Dado que las personas que enferman de COVID-19 pueden infectar a otros inmediatamente, la cuarentena puede evitar que se produzcan algunas infecciones. En este caso, ocupe la habitación individual amplia y bien ventilada con retrete y lavabo. ¿Cuál es la diferencia entre aislamiento, cuarentena y distanciamiento? La cuarentena significa separar a las personas que están enfermas con síntomas de COVID-19 y pueden ser contagiosas para prevenir la propagación de la enfermedad. El distanciamiento físico significa estar físicamente separado. La OMS recomienda mantener una distancia de al menos 1 metro. Es una medida general que todas las personas deberían adoptar incluso si se encuentran bien y no han tenido una exposición conocida a la COVID-19. ¿Pueden los niños o los adolescentes contraer el COVID-19? Las investigaciones indican que los niños y los adolescentes tienen la misma probabilidad de infectarse que cualquier otro grupo de edad que pueden propagar la enfermedad. Las pruebas hasta la fecha sugieren que los niños y los adultos jóvenes tienen menos probabilidad de desarrollar una enfermedad grave, pero con todo se pueden dar casos graves en estos grupos de edad. Los niños y los adultos deben seguir las mismas pautas de cuarentena y aislar si existe el riesgo de que hayan estado expuestos o si no presentan síntomas. Es particularmente importante que los niños eviten el contacto con los mayores y con otras personas que corran el riesgo de contraer una enfermedad más grave. ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenirme de la propagación de la enfermedad? Pues lávese las manos a fondo y con frecuencia usando un desinfectante a base de alcohol o agua y jabón. ¿Por qué? Lavarse las manos con agua y con jabón o con un desinfectante a base de alcohol mata a los virus que pueden haber en sus manos.
Mantenga una distancia mínima de al menos 1 metro entre usted y las demás personas. ¿Por qué? Cuando alguien tose, estornuda, despide por la nariz o la boca unas gotículas de líquido que pueden contener el virus. Evite ir a lugares concurridos. ¿Por qué? Cuando hay aglomeraciones hay más probabilidad de que entre en contacto estrecho con alguien que tenga COVID-19 y es más difícil mantener una distancia física de 1 metro. Evite tocarse los ojos, nariz y boca. ¿Por qué? Las manos tocan muchas superficies y pueden recoger virus. Una vez contaminadas, las manos pueden transferir virus a los ojos, la nariz o la boca. Desde allí el virus puede entrar en su cuerpo y causarle la enfermedad. Permanezca en casa y aíslese incluso si presenta síntomas leves como tos, dolor de cabeza, fiebre ligera, hasta que se recupere. ¿Por qué? Evitar el contacto con otras personas las protegerá de posibles infecciones por el virus de la COVID-19 u otro. Si tiene fiebre, tos y dificultades para respirar, busque atención médica. ¿Por qué? Las autoridades nacionales y locales dispondrán de la información más actualizada. Llamar con antelación permitirá que su dispensador de atención de salud le dirigiera directamente hacia un centro de salud adecuado. Manténganse informados sobre las últimas novedades a partir de fuentes fiables, la OMS o autoridades sanitarias locales y nacionales. ¿Por qué? Las autoridades locales y nacionales son los interlocutores más indicados para dar consejos sobre lo que deben hacer las personas de su zona para protegerse. ¿Existe alguna vacuna o medicamento o tratamiento contra el COVID-19? Todavía no. Hasta la fecha no hay ninguna vacuna ni antibiótico específico contra el COVID-19. Sin embargo, los infectados, especialmente aquellos con enfermedades graves, pueden necesitar ser hospitalizados para recibir tratamiento vital para las complicaciones. La mayoría de los pacientes se recuperan con este tipo de atención. ¿Recomienda la OMS el uso de mascarillas médicas para prevenir la propagación del coronavirus? Actualmente no hay suficientes pruebas a favor o en contra del uso de mascarillas por personas sanas de la comunidad en general. Sin embargo, la OMS está estudiando activamente los datos científicos acerca del uso de mascarillas, los cuales evolucionan rápidamente y actualiza continuamente sus orientaciones al respecto. ¿Cuánto tiempo transcurre entre la exposición a la COVID-19 y el desarrollo de los síntomas? El tiempo que transcurre entre la exposición a la COVID-19 y el momento en el que comienzan los síntomas suele ser de alrededor de 5 o 6 días, pero puede variar entre 1 y 14 días. ¿Qué relación hay entre el COVID-19 y los animales? La COVID-19 se propaga por transmisión entre seres humanos. Conocemos bastantes datos sobre otros virus de la familia de los coronavirus y la mayoría de estos tipos de virus tienen su origen en animales. El virus del COVID-19, también llamado SARS-CoV-2, es un nuevo virus en los humanos. La posible fuente animal de la COVID-19, aunque no ha sido confirmada, pero se está investigando, la OMS sigue monitoreando las últimas investigaciones sobre este y otros temas relacionados con la COVID-19 y proporcionará información actualizada a medida de que se disponga de nuevos datos. ¿Puede mi mascota contagiarse de COVID-19? Varios perros y gatos en contacto con humanos infectados han dado positivo para la COVID-19. Además, los hurones parecen ser susceptibles a la infección. En condiciones experimentales, tanto los gatos como los hurones podrían transmitir la infección a otros animales de la misma especie. Pero no hay pruebas de que estos animales puedan transmitir la enfermedad al ser humano y desempeñar un papel en la propagación del COVID-19. La COVID-19 se propaga principalmente a través de las gotículas producidas por una persona infectada al toser, estornudar o hablar. ¿Cuánto tiempo sobrevive el virus en las superficies? Lo más importante que hay que saber sobre el contacto con el coronavirus con las superficies es que estas se pueden limpiar fácilmente con desinfectantes domésticos comunes que matarán el virus. Diversos estudios han demostrado que el virus de la COVID-19 puede sobrevivir hasta 72 horas en superficies de plástico y acero inoxidable, menos de 4 horas en superficies de cobre y menos de 24 horas en superficies de cartón. Como siempre, lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o agua y jabón. Evite tocarse los ojos, la boca o la nariz. ¿Cómo puedo comprar con seguridad en las tiendas de comestibles? En las tiendas de comestibles mantenga al menos 1 metro de distancia con los demás y no se toque los ojos, nariz o boca si es posible. Desinfecte las mangas y barras de los carritos o cesta antes de comprar. Cuando regrese a casa, lávese las manos a fondo al llegar y también después de coger y almacenar los productos que ha comprado. Actualmente no hay ningún caso confirmado de contagio de coronavirus a través de los alimentos o de sus envases. ¿Cómo debo lavar frutas y las hortalizas? Las frutas y las hortalizas son esenciales para llevar una dieta saludable. Lávelas como lo haría en cualquier circunstancia. Antes de tocarlas, lávese las manos con agua y jabón. Después lave las frutas y hortalizas a fondo con agua potable, sobre todo si las come crudas. Bueno, ahora sí. Esta parte del video ha terminado. Lo que seguirá es sobre unas cosas que me gustaría agregar de parte mía, como por ejemplo, no sé si se han dado cuenta o no, sobre que todas las noticias hablan únicamente del coronavirus. De seguro, los que ya lo pensaron van a tener 1001 teorías del por qué.
mientras que otros dirán que es porque quieren tener informada a la gente. Pero hay que ser sinceros, tal vez sea intencional esto, como tal vez no. Aunque es más que obvio que sí es intencional. Dejando eso un poco de lado, de que haya opacado muchas otras noticias que son importantes, sí que lo ha hecho. De seguro ninguno de ustedes se ha enterado de que un paciente de Londres se ha curado del VIH. Y esto es la segunda vez que pasa en la historia. A pesar de que nosotros estemos quietos o encerrados, no significa que el mundo lo esté. Este mismo no puede ser detenido totalmente, y pasan muchas más cosas que solo coronavirus en este mundo. Existen tantos temas de los que podríamos hablar tranquilamente, tomando una taza de café en la mañana, y así entretenernos un rato y poder olvidarnos de esta cosa, en vez de seguir dándole vueltas y seguir recordando que estamos encerrados. Pero a pesar de que estemos encerrados físicamente, no significa que nuestra mente lo esté. Seguimos siendo capaces de procesar nuevas ideas e intentar hacer muchas otras cosas que no harían las demás personas en esta época. Y para acabar, les dejaré unas preguntas para que piensen detenidamente. ¿Todas las muertes que hay en la actualidad son de coronavirus? ¿Se ha parado realmente el mercado? ¿Se han puesto las pilas para mantener los precios intactos como una vez dijo Alberto que se tendrían que hacer así o los meterían presos? ¿No hablarán más sobre problemas de asesinatos? Son cosas que dejan ganas de saber más y no buscar en las noticias baratas y estúpidas, sino en las páginas de información profesional y justa. La mayor cura es la información adecuada, como es una charla en una encuesta de un médico, como un político, que no sea corrupto, obvio está, pero los periodistas pueden hacer cualquier información que les plazca.